a que el día de mañana tienen. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Henry. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias Buenas por acompañarnos. tardes, licenciada. Un gusto estar aquí. Bueno, ya todos estamos aquí, ¿verdad? ¿Podrían contestarme? Habemos Sí, doctor. 17, doctor. 17. Entonces vamos a hacer una esperita de 3 minutos, ¿ok? Vaya. Está bien. Alejandro, Dígame, Doc, ya, ¿cómo le ya, va? ya estás dispuesto a dar el inicio después de haber dado la vuelta. Ya, sí, ya voy, de hecho ya voy de camino para El Salvador también. Puchica, ahorita venís por dónde, Alejandro. Saliendo de Guatemala. Sí, Alejandro, mira, y el aeropuerto La Aurora, eh, Ajá. cuando uno viene, porque voy a tener que ir a Huehuetenango a dar el curso Si láser. va lejos, Doc. Sí, voy Si va lejos, lejos, Doc. pero nos vamos a ir de avión. Pero bueno, yo mi consejo, pero Sí, no sé, hable también con el doctor Herrera de aquí de sí. Guate. No, y hablé Eh, con él. pregúntale si no le queda más cerca ir ¿Ir a dónde? ¿cómo se llama? Al aeropuerto de Shela, de Quesaltenango. Ah, en ¿Aló? Quetzaltenango. Sí, lo que pasa es de que Doc Sí, baja de Guatemala, de la ciudad capital, para Huehuetenango, y creo, si no estoy mal, son entre 8 y 10 horas de camino. Barato. sí. Pero es que yo Porque me voy a ir en avión, en avioneta. bueno, no, En, entonces sí va a estar rápido. Son como 2 horas, y menos. una hora me dijeron. Sí, más o menos, sí, 1 hora. Mira, el aeropuerto La Aurora es el que está en el centro. Sí, ese es el de la ciudad capital, Doc. De ahí salen las avionetas. De ahí salen las avionetas para los aeropuertos nacionales. Sí, Ah, ok. sí, sí, sí. Entonces voy bien. Sí, no, va re bien. Re bien, re Sí, bien. yo a ¿Cuándo le toca dar el Guatemala, curso? yo manejo, ¿verdad? Y ahora con el Waze es fácil. Sí, pero si usted se anima a venirse en carro del Salvador hasta Huehuetenango, Doc, por lo menos se lleva 2 días. No, a Es cansado el viaje. Huehuetenango no voy de carro. Es desaconsejado. Es largo el viaje. Y no, y muy cansado para uno que va a dar la conferencia. Sí, 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 Bueno, sí. gracias por la información, Alejandro, ¿viste? De nada, Doc, aquí lo escucho. Bueno, ya todos están. ¿Cuánto sabemos? Cinco. Quiero ver quiénes son los que estamos. Vamos a ver. Hay algunas doctoras que están de viaje. Sí, unas doctoras notificaron que venían. Sí, pero aquí en camino. estamos en la reunión. Estamos las dos. Qué bien, doctoras. Cosa seria. Ustedes saltaron rápido, ¿verdad? Sí. Sí, ya me di cuenta que rápido saltaron. Bueno, vamos a Aquí ver. vamos. La alumna Évila Portillo. Ah, no, sí, la licenciada. Sí, perdón, licenciada. Eh, Estaba bromeando, licenciada, hoy. No se preocupe. Janet Alejandro Benítez. Quiero ver. Andrea.
Cristina Franco, famosísima Cristina Franco. Buenas tardes, doctor. Emma Sánchez. Buenas tardes, hija. Emma Sánchez, Eric Girón, famoso. Sí. Esther Chávez, Stephanie, Mauricio Santín, Melanie, Paola Mira, Rafael López, que creo que no ha venido. Ahí está Rafael. Ya ven que ya me lo puedo, Rafael. Aquí estoy, Doc. Ay, ¿a dónde estabas, Rafael, que te habías quedado tan callado? No, lo que pasa es que no podía encender el micrófono, pero sí, ya estoy desde el principio. Ah, perfecto. Eso. Sí me gusta. Paola Mira, Raiza, Buenas tardes, doctor. Sandra Lorena. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Tere Cruz. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Tere? Bien por aquí. Qué bueno. La doctora, la más famosa, Sandra Lorena Campos. Presente. Eso. Jocelyn Rivera. Bueno, ya todos estamos aquí, la mayoría. Se nos han quedado unos cuantos, pero ya vamos a esperar que entren poco a poco. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es el sistema ENPRO, pero vamos a tocar algunos puntos teóricos que son bien importantes que los veamos, porque nos van a ayudar a poder comprender estos de la cinemática que van a tener repercusión sobre los tejidos periapicales. Y eso es bien importante. A todos nos gusta ver casos estéticos, bonitos, pero ahora con la tecnología nueva que tenemos, todo esto se está simplificando de una forma que yo creí que no lo íbamos a alcanzar a ver tan rápido, pero lo estamos viendo más rápido de lo que creíamos. Ahora tenemos históricamente 3 tipos de taper, mire que son los más usuales. El taper tradicional, que es el que siempre hemos tenido, limas manuales, que es el taper 0.02%. A este se le dice 2% mal, pero no es 2%, es 0.02%. Le dices, la forma correcta es 0.04 y el 0.06. Una vez dando una conferencia en San Miguel, el doctor Leonardo me estaba oyendo allá en San Miguel hace como 15 años o 17 años por ahí. Y en público regañó a su alumno, ¿verdad? Porque como un profesor siempre regaña. Y me dice, no, Henry, no es 2%, no es 4%, no es 6%. No es lo mismo eso que 0.02%. Tenía toda la razón, ¿verdad? Y quizás por cuestiones de simplicidad y de todo lo que se quiera, en el mundo endodóncico, mal dicho, se le dice el 2%, el 4%, el 6%. Pero bueno, ya ustedes pero ¿qué es la conicidad? La conicidad es la que le vamos a dar a nuestra preparación. A mayor taper o conicidad, vamos a tener una mejor entrada del irrigante, del material obturador. Vamos a tener menor esfuerzo de las limas sobre las paredes, menor tensión. Sin embargo, también lo contrario, un taper excesivo no puede debilitar mucho las raíces, inclusive puede facilitar hasta la fractura, porque quedan muy delgadas. Por ejemplo, imagínense ustedes trabajando con un taper 6
en un paciente que tiene hábitos parafuncionales, un bruxismo tremendo. El organismo ha cerrado los canales para fortalecer los dientes y que los dientes no se fracturen. Y venimos nosotros como endodoncistas y le ponemos un taper grande, un 6%, ensanchamos de sobremanera los conductos. Lo que estamos haciendo es debilitando la estructura del diente. Y muy probablemente ese órgano dental va a sufrir una fractura a corto, a mediano o a largo plazo. Por eso es que en los pacientes que tienen hábitos parafuncionales, siempre vamos a trabajar con taper pequeños, que pueden ser el taper 4. Nunca con taper 6, porque es contraproducente. ¿Entendieron esto bien, verdad? Sí, doctor. Sí, Sí. doctor. Sí, porque en estos pacientes la dentina peritubular es muy condensada y al condensarse, pues le va a dar una mayor dureza a toda la estructura dental. No es lo mismo un molar de un paciente que tenga bruxismo que un molar que tenga función normal en la oclusión. No es lo mismo. La dureza de la dentina va a ser mucho mayor en los que tienen bruxismo. Bueno, una vez entendido eso, vamos a dejar los diámetros de 0.02% para las limas manuales. No quiere decir que no hay limas de rotatoria del 0.02%, claro que las hay. Pero nosotros vamos a trabajar con limas 0.04 y 0.06. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a usar las limas rotatorias 0.02? Porque son de empleo delicado y ustedes que se van a, podríamos llamar a entrozar con el sistema rotatorio, no es muy conveniente que las usemos en este momento. Yo diría que quizás nunca las van a usar, porque yo no las uso ya. Yo trabajo todos mis casos con el 0.04 y con el 0.06. Y créanmelo, es más que suficiente para poder hacer todos los trabajos pertinentes que se nos aparezcan en la clínica dental, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar hablando de estas tres limas. En El Salvador tenemos pocos sistemas rotatorios. Yo diría que no pasamos de 10. Los más famosos son el ProTaper, que para mí es demasiado agresivo, desgasta demasiado. Tenemos el 80 Blue, que es muy bueno. Tenemos el K3 Endo, que tuvo su fama, pero ahora hay cosas mejores. Tenemos el sistema Fanta, tenemos el Empro, que son los que más van a encontrar en el mercado. Allá en Disprosal tienen un sistema que se llama Soco, que es bueno, no es malo. La aleación es del mismo tipo de la Empro, es aleación de alta temperatura, o sea, térmica, estilo N-Wire. Entonces eso le da a la aleación control de memoria. Quiere decir que para trabajar en molares y en todos los canales posteriores, ustedes pueden precurvar el instrumento y lo pueden adaptar muy bien a la entrada de los canales, esforzándose menos en poder accesar la embocadura del canal. Eso lo que va a facilitar es el trabajo y es una facilidad muy buena. Bueno, ¿de qué consiste el sistema Empro? Consiste de un Orifice Shaper que va a medir 18 milímetros o 19 milímetros, por ahí va a andar. Luego viene el diámetro 20 que puede medir 21, 25 y
31 milímetros. Las que venden aquí en El Salvador son las de longitud 25 milímetros. Y la 25, que a un taper 0.06, que equivale a la lima 25. Entonces, con estas 3 limas, ustedes pueden trabajar la mayoría de los casos, no todos. Por ejemplo, esto para trabajarse en canales que son altamente atrésicos, les va a costar un poco porque hay que forzar el instrumento. Para los canales altamente atrésicos, yo les recomiendo el Rainbow. Viene en presentaciones del 15 al 40, pero tienen una conformación muy buena, muy delgada para usarse en canales que son altamente atrésicos. Esas son mis preferidas cuando veo canales muy delgados o muy atrésicos. La Rainbow. Aquí en El Salvador, la Rainbow la tiene el doctor Rodrigo Ventura. Y yo creo que Rafael lo conoce bien a Rodrigo. Y Rafael está vendiendo limas del doctor Rodrigo. De hecho, yo también las tengo, por quien quiera. Ah, vaya, tú también las puedes negociar, Rafael. Son muy buenas para, como usted dice, los canales atrésicos y conductos curvos. Sí, Tienen una aleación azul. Y con el sí, doctor, bueno, el doctor fue el que hizo el negocio. Él mandó a pedir juegos personalizados con Taper 04. excelente. Sí, me acuerdo que él me dijo que se los iban a dar. Al principio creía que ya no le iban a seguir mandando, pero le han seguido mandando. A ellos les conviene vender su producto. Así que con el doctor Rafael o con el doctor Rodrigo se puede conseguir estos sistemas hoy para que todos lo sepan. Y son bien funcionales, son muy buenos. Bueno, ¿a qué torque lo vamos a trabajar? Miren, el Orifice Shaper trabaja en torque número 3, que equivale a 300 gramos por centímetro. Hay unos motores que vienen por 100, 200, 300, 400, 500, ¿verdad? Que equivale a 1, 2, 3, 4, 5 de torque. Entonces, para el Orifice Shaper utilizamos un torque 3, ¿verdad? Y la velocidad, revoluciones por minuto, sería 500 para las 3 líneas. Luego, para la 20, 0.04, le colocamos un torque de 1.5. Y para la 25, un torque de 1.5. Yo los uso en el torque 2.1 todas. Y me doy muy bien. Pero eso no quiere decir que ustedes lo van a hacer. Yo les recomiendo que sigan las instrucciones del fabricante y que a medida que ustedes vayan adquiriendo esa sensibilidad en el dominio motor, porque estos sistemas uno tiene que adquirir un dominio motor. Al comienzo se siente uno raro, pero ya después ya es una cosa tan fácil, tan sencilla y tan la memoria neuromotora del cerebro es fantástica. Después uno ya ni piensa para hacer estos casos. Es fácil. Bueno, como les dije, tienen una alta elasticidad, son resistentes a la fractura, es una aleación muy buena, más martensítica que austenítica, ¿verdad? Predominantemente es martensítica, o sea, tiene bastante flexibilidad. Y la ventaja es que se adapta a la mayoría de los canales. Y se mantiene céntrica en el canal, lo que quiere decir que no va a haber tanto desvío de la posición espacial del foramen. O sea, de que vamos a tener un trabajo bien céntrico en relación al foramen. Lo que quiere decir que no va a haber casi nada de transportación. Porque si hay una cosa fea es cuando el foramen se transporta.
porque deja una parte de las paredes sin limpiar y esto no es favorable para el caso. Entonces, se trabaja primero trabajando con el Orifice Shaper la parte cervical, ¿verdad? El tercio cervical. Si hay curva, evitamos la curva, nos quedamos hasta el comienzo de la curva. Y luego, poco a poco, vamos a ir bajando, irrigando y bajando con los rotatorios hasta llegar a la medida de trabajo. Lógico que después de usar el Orifice Shaper, ustedes van a ir bajando con la número 10, la lima 10, para obtener la medida de trabajo. Esto se hace poco a poco cuando es un caso necrótico. ¿Por qué lo vamos a hacer poco a poco? Porque se trata de no ultrapasar material tóxico a través del forame. Vamos a neutralizar lo mejor que podamos el material tóxico necrótico del conducto. Y esto lo vamos a hacer bajando de 2 milímetros en 2 milímetros y entre cada bajada de 2 milímetros vamos a ir irrigando con reflujo. ¿Qué quiere decir reflujo? Que lo que entra en el canal tiene que salir del canal, ¿ok? Eso quiere decir el reflujo. ¿Y qué nos va a garantizar ese reflujo? Nos va a garantizar de que no estamos inyectando hipoclorito en los tejidos periapicales. También la fuerza con que lo voy a hacer tiene que ser una fuerza liviana, suave y lenta. 5 cc o 3 cc deben de ser depositados en un mínimo de 1 minuto, así como lo oyen, 1 minuto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, No. ¿de qué se Doctor, compone el... Ajá, sí. doctor, perdón, una pregunta. ¿Cómo decide usted los casos para trabajar con taper 0.04 o con taper 0.6? O por Buena ejemplo, pregunta. si sabe que va a poner un poste intrarradicular o una espiga intrarradicular, ¿con qué taper trabajaría o cómo lo manejaría? Sí. Primero, la colocación de las espigas las evitas al máximo, Alejandro. Y La por espiga lo supuesto, único que hace es darle retención, ¿verdad? Al elemento dental, no lo fortalece. claro, Lo claro. que hace la espiga también, ajá, me preguntaste algo. No, lo escucho. Lo que hace la espiga también es que cuando tú preparas el canal para una espiga, tú vas a dejar, tú vas a provocar un desgaste interno de las paredes. Y ese desgaste, quiera sí o no, va a dejar fina las paredes. Entonces, la tensión que va a generar esta espiga en el interior del canal, en un determinado momento, en una fase nocturna del sueño, donde hay mucha tensión muscular, te puede llevar a una sobrecarga y a una fractura. Y puede ser contraproducente. Todas las veces que ustedes puedan evitar el colocar espigas, evítenlo. Se lo digo como un consejo porque el pronóstico en una muela que tiene todas sus paredes con un grosor normal, gracias a Dios el grosor de la parte cervical de las muelas es mayor. Y si la corona se va a apoyar en esa zona y las paredes están viables, por lo menos 3 paredes, la mesial, puede ser la mesial, la distal y la bucal, y tal vez una pared estar dañada. O si es una pared proximal, el pronóstico todavía es un poco mejor, porque las paredes más resistentes son las bucales y las linguales. Entonces ahí van a tener mayor retención. Entonces, espigas solo van a colocar cuando falta una pared completa o una cúspide completa y que ustedes ven que el agarre, la retención les puede fallar. Entonces, en esos casos sí,
utilizan las espigas metálicas. Habían unos micropines dentinales que se usaban en los años 80 y 90, que son una maravilla, los venden en Infosa de Guatemala. Se llaman pines intradentinales. Son excelentes. Cuando ustedes quieren provocar retención, los pueden utilizar con mucho éxito. Yo todavía sigo viendo pines intrarradiculares en mi clínica mucho y con mucho éxito, que fueron colocados hace más de 20 años, imagínense. Y no llegan por eso, llegan por otras cosas. Eso me impresiona de ver esos pines intrarradiculares. Cayeron en desuso porque ahora todo está volcado hacia la parte estética. Y como estos son metálicos, muchas veces traslucen y por eso es que perdieron popularidad. Pero a mi juicio, en los molares, en los premolares, se podría seguir utilizando con mucho éxito. No veo por qué no, porque realmente traen beneficios. Y son involucran poco, pues, la fragilidad de los tejidos. No hacen el daño que puede hacer una preparación para espiga. Y eso es bien fundamental. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Ahora, la pregunta esencial, ¿cuál fue, Alejandro? ¿Cómo decide usted en qué casos utilizar Ya. limas con taper 0.04 o 0.06? ¿Y en qué casos, cómo decido en qué casos usar espiga? Exactamente. Vaya, el 0.04 lo ocupo para todos los canales atrésicos. Canales de pacientes con bruxismo, canales de gente anciana que tienen los canales bien atrésicos por lo general, nada menos hoy me llegó uno. En todos esos casos yo voy a ocupar el 0.04 y de preferencia el Rainbow, porque el Rainbow tiene ese 0.04 bien distribuido. No así alguna 0.04 como los de la AT Blue, que no dejan de ser un poquito más anchas en la parte superior. Que yo me atrevería a decir que en la parte superior alcanzan un taper 4.5, porque se siente la diferencia cuando uno ocupa el Rainbow y cuando uno ocupa el AT Blue. No estoy hablando de que el AT Blue no sea bueno, para nada. No, estoy hablando de que el AT Blue es un poquito más ancho que el Rainbow, ¿verdad? De eso estoy hablando. Pero en ese tipo de pacientes, ahora en pacientes convencionales, la juventud se termina ya se determinó, últimamente dieron el dato. Los científicos están dando que el desarrollo y la juventud se termina a los 34 años. Después de los 34 años, ya se entra en la etapa del catabolismo. Catabolismo es que se va dando más para el gasto. Las enzimas digestivas se van a la mitad a los 40 años, imagínense. O sea, del 100% de enzimas digestivas que ustedes tenían a los 32, a los 40 se baja a la mitad, lo cual quiere decir que ya no vamos a comer con la misma intensidad, aunque hay algunos que seguimos forzando el cuerpo. Luego a los 50 va a haber otra disminución, a los 60 y así, hasta que llegamos a los 80 que ya casi no comemos, ¿verdad? Los ancianos de 80, 85, 90, prácticamente ya solo ven el plato. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Donde de las personas de edad se van estrechando. Entonces, en ellos no vamos a necesitar usar diámetros mayores, sino que nos quedamos con un 0.04. Ahora,
¿Cuándo vamos a utilizar espigas? Vamos a utilizar espigas cuando hemos perdido una cúspide que sea muy, por ejemplo, una bucal o una lingual. Ahí vamos a utilizar espigas y podemos utilizar la técnica mixta, que tiene espiga y tiene micropines dentinales, que todavía nos van a incrementar más la retención del material. Ahora, con los super bonder que hay actualmente, ya eso ya queda mucho mejor. Entonces, ahora se está usando muy poco los micropines dentinales. Pero eso no quiere decir que ustedes no los pueden utilizar. ¿Le contesté la pregunta a Alejandro y a los demás? Doctor, Sí. yo tengo un comentario con respecto a eso. Ajá. Bueno, fíjese que yo, por ejemplo, soy de la idea esta tendencia de no post, no crown, de no poner ni postes ni coronas, ¿verdad? Sí. Y por no decir todos mis casos, empiezan a posteriores, coloco endocrowns. Y realmente tengo casos de 1 año, 2 años que están en perfectas condiciones, porque las endocrown, aparte de que estéticamente se ven mejores, la distribución de fuerza es mejor, digamos que digamos en coronas clínicas cortas hay una gran ventaja como de retención. Al momento de hacer la preparación, uno deja esa retención para que al momento de que el técnico en el laboratorio hacen la endocrine, le dejan ahí, pareciera como que fuera un poste ya que trae el mismo endocrine, ¿verdad? Entonces, en lo particular, yo recomendaría, digamos, mejor ese tipo de restauración, porque definitivamente el poste lo único que hace es sostener el material y lejos de darle resistencia a la pieza, la debilita, la vuelve más susceptible a la fractura. Sí, hay muchos informes de eso últimamente, pero siempre con la endocrown usted protege las cúspides, ¿verdad? Con protección de cúspides, Exactamente. porque eso es bien importante, la protección de las cúspides. Se puede Sí he revisar. oído muy buenos comentarios de la endocrown. Es más, vamos a traer a alguien que nos venga a hablar de eso en las reconstrucciones, oye. Y si es posible, vamos a traer al gran Rodrigo. Rodrigo muy bueno en prótesis, Rafael, igual a vos. Hace, hace bastante que Universal de los instrumentos rotatorios. Fíjense bien, permítanme porque me estaban haciendo una llamada en las paredes del conducto. ¿Cómo van a trabajar? Miren, este es el círculo teniendo en cuenta que los conductos más o menos son circulares, aunque hay muchas diferencias de un diente a otro diente. Algunos pueden ser en forma de cinta, otros pueden ser ovalados, otros pueden ser eh, redondos y bueno, hay una variedad. Inclusive en un mismo diente puede haber variables, pero vamos a hacer de caso en un conducto circular, ¿verdad? Redondo. Este va a ser la masa metálica del instrumento, miren, que va a tener 3 ángulos de corte. Esto es lo que
Esta es la estructura que tiene el centro del instrumento. En cada corte va a haber un ángulo que puede ser ligeramente negativo o ligeramente positivo. Y dependiendo de eso, va a cortar más o va a cortar menos. Entre más velocidad se le dé a un instrumento, por ejemplo, el Vortex Blue tiene una recomendación de 500 revoluciones por minuto. Eso es bien elevado. ¿Pero por qué? Porque sus hojas de corte tienen ángulos negativos. Entonces apenas rozan las paredes. ¿Qué quiere decir? Va a haber menos fricción, va a poder trabajar a mayor velocidad y la velocidad, el incremento de la velocidad va a contrarrestar la falta de desgaste que tenga el ángulo de corte. Entonces, si gira más veces, el fabricante juega con la posibilidad de que si al girar más veces va a compensar el no tener un ángulo de corte muy positivo como lo tiene el K3 o como lo tiene el AT Blue. El AT Blue tiene un ángulo de corte bien positivo. El ProTaper también. El ProTaper desgasta tremendamente los conductos. Entonces, de eso va a depender. Y este instrumento en Pro tiene esta fórmula triangular, ¿verdad? De sección triangular, que va a trabajar de esa manera. Casi todos los instrumentos actuales trabajan con esta masa triangular de cuerpo. Hay unos que trabajan con una masa en forma de S, que tiene mucha resistencia y que tiene mucha facilidad para sacar todos los detritos. Por estos espacios que ustedes están viendo aquí, es donde los detritos van a salir hacia afuera del canal. Cuando el instrumento gira, va desgastando con estos ángulos de corte y toda la dentina que va recogiendo del desgaste de las paredes se va acumulando y va saliendo hacia afuera, ¿verdad? Hasta alcanzar la salida del conducto. ¿Quedó claro este concepto? Entonces, cuando ustedes vean un sistema de conductos, un sistema de limas rotatorias que le dan menor velocidad, eso quiere decir que tiene mayor ángulo de corte, o sea que es más positivo el corte. Los que tienen mayor velocidad, como el Rainbow, el Vortex Blue, esos tienen bastantes revoluciones por minuto. Eso quiere decir que el ángulo de corte es más negativo. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan en esto? No, doctor. ¿Entendieron o no entendieron? Sí. No tengan pena. ¿Podría volver a repetir, doctor, por Vale, favor? vale. Presta atención. El instrumento gira de izquierda a derecha, ¿verdad? Te estoy hablando de un instrumento convencional de rotación continua. Cuando él va girando, hay tres ángulos de corte que van a trabajar sobre las paredes, porque la forma de la lima cuando la cortamos es triangular. Entonces, estos cortes van a tener ángulo negativo o ángulo positivo. El ángulo positivo es más agresivo, es el que va para arriba, positividad. Y el ángulo negativo es el que va para abajo. En este caso, el ángulo de corte es ligeramente negativo porque va para abajo, mira, no va hacia arriba. Si fuera bien hacia arriba, fuera positivo y se le tendría que dar menos revoluciones por minuto al, 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 al motor. Entonces, aquí estamos hablando hacia arriba, perdón, hacia la izquierda, aquí hacia la izquierda, ángulo positivo, y hacia la derecha,
ángulo negativo. Es como que estemos en una coordenada de estadística. Todo lo que se viene para abajo negativo y lo que se va para arriba es positivo. Entonces, a mayor ángulo positivo, mayor cantidad de arrastre de dentina y de desgaste va a haber. ¿Entendió ahora? Sí, doctor. Gracias. Vaya, eso es bien importante. Oye, después en la mano le voy a enseñar. En la mano va a aprender cuando le raspe la mano. Oye, Vaya, ya se doctor. asustó, ¿verdad? Gracias. Vaya, mire, es bien fácil ver esta funcionalidad. Agarren una lima y la sujetan con el pulgar y con el índice. Le empiezan a girar en el sentido de las agujas del reloj y van a sentir que la de ángulo positivo de corte les va a herir la mano, les va a ocasionar irritación en los dedos. Las de ángulo negativo las van a poder girar más rápido y se va a tardar un poco más en ocasionar una irritación del dedo. ¿Entendieron ahora? ¿Ah? ¿Les quedó claro eso? Sí, doctor. En el laboratorio se lo voy a enseñar. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. Bueno, que va a ser el día de mañana, por cierto. Miren, ahí va. Este es el cuerpo metálico de una lima. Mire, cuando yo lo corto así, transversal, así se mira el corte. Y aquí tenemos los ángulos de corte. Este es el corte del EMPRO. Entonces, cuando él va girando, como el corte es hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda, si lo estamos viendo aquí, es a la izquierda, ¿verdad? Entonces, entre más acostado es el ángulo de corte, menos corte va a tener porque es negativo. Entre más positivo es a la derecha, yo me había equivocado, les había enseñado mal, les pido disculpas. A la derecha, positivo. A la izquierda, negativo. Oye, es que la imagen aquí ayuda tremendamente. Entonces, si este ángulo de corte está más a la derecha, más agresivo es y va a cortar mayor cantidad de dentina. Pero como está hacia la izquierda, va a cortar menor. Por eso es que este sistema recomienda 500 revoluciones por minuto. Si fuera el AT-Blue, solo va a recomendar 350 revoluciones. Va a girar menos veces porque desgasta más. Ese es el problema, que desgasta más. Entonces, manejémoslo de esa forma. Y esa es la correcta. Esta imagen, guarden. Derecha, positividad, mayor corte. Izquierda, acostado, menor corte. Hoy sí les quedó claro. Doctor, y para fines Espero que prácticos, sí. para fines ya de o sea, Por eso, sería, ajá, por eso les estoy haciendo las aclaraciones para que primero lo entiendan. Y después, ok. cuando lo lean, les sea bien fácil poderlo Sí, sí, analizar. Por sí, eso es que gracias. estoy haciéndolo de esta forma. Sí, Excelente, gracias. doctora. Pero así es, tal como usted lo está diciendo. Bueno. Una lima, una buena lima rotatoria tiene que tener una punta ciega. Mire, no puede tener un ángulo agudo. Porque si tiene una punta aguda, se nos puede ir de lado y nos puede provocar perforaciones. Y tiene que tener un ángulo de transición, como es esto. Este ángulo de transición tiene que ser suave para que él vaya siguiendo la luz del conducto con una gran facilidad sin desviarse de la luz del conducto, valga la redundancia. Por eso es que la punta ciega, el ángulo de transición y estas que ustedes están viendo aquí son los cortes. ¿Ve?
ligeramente negativos. Entonces, cuando empieza a girar, él desgasta menos, pero gira más. ¿Entendieron ahora? Espero que cada vez lo entiendan más. Bueno. Por ejemplo, aquí, mire, este diseño es un diseño en forma de S. Es bien resistente y la canaleta por donde sale todo el instrumento, los restos que va desgastando, es muy amplia. Y por eso es que tienen una alta resistencia a la fractura. Y a eso se le llama sección transversal en forma de S. Han sido diseñados específicamente y casi en todo para cuando se usa la técnica recíproca, aquella que gira para la derecha y gira para la izquierda, gira para la derecha y para la izquierda. De manera que va a tener el corte bien uniformizado y va a poder trabajar de una forma poco tensional en el conducto y me va a generar poca fractura. En teoría eso es, pero en la práctica puede ser un poco diferente, porque tienen que acostumbrarse a manejar este tipo de instrumentos por el tipo de diseño que tienen. Pero esto lo van a aquilatar más cuando tengan en la mano los instrumentos y los utilicen. Ahí es donde lo van a poder sentir bien. Bueno, el día de mañana me va a llegar una ancianita de 84 años. Este día publiqué en el grupo de Ciencia y Clínica en Endodoncia el caso de ella, es el último que publiqué. No sé si todos ustedes me mandaron invitación, yo solo he visto unos 10 de este grupo. Se han quedado como 13 sin eso. Manden la invitación los que no lo han hecho hoy al grupo Ciencia y Clínica en Endodoncia, porque ahí se aprende bastante. Ahí se aprende mucho, crean. Bueno, este es el sistema de los de forma alterna. Miren, los que giran de un lado a otro. Y este es el sistema de los de rotación continua. Los que giran 360 grados sobre el conducto. Estos tienen diferentes grados. Pueden girar 120 en el sentido de las agujas del reloj y 60, 50 en el sentido contrario de las agujas del reloj. Y así van dándole la vuelta al conducto con ese tipo de movimientos hasta que raspan todas las paredes. Ahí está el sistema Wave One Wall, ¿verdad? Y el FX One, que solo consiste en una lima. Como les estaba hablando del caso de la anciana, yo en ese caso voy a usar el sistema alterno el día de mañana, porque con el sistema alterno y con el láser que yo tengo, yo lo voy a poder hacer súper rápido, porque la voy a tener que sedar porque tiene una boca y una abertura limitada. Entonces, en ese tipo de pacientes tratamos de lastimarlos lo menos posible. Así es que vamos a utilizar mañana el FLX One de la AT Medical, ¿verdad? Que es el sistema alterno, para no usar toda la secuencia. En los ancianos me gusta usar el movimiento alterno para terminar rápido, porque de eso se trata en ellos. Y como tengo el láser, lo desinfecta al 100%. Bueno. Noten aquí el ángulo de transición, miren qué bonito, que es el que provoca el engagement, o sea, el agarre, y la punta ciega para no perforar y no desviarse del conducto principal, de la luz del conducto. Y al mismo tiempo es una punta activa, pero no es agresiva, porque tiene muy poco corte. Entonces esto le permite al instrumento seguir la trayectoria original del conducto. Estas que ustedes están viendo aquí, miren, estas canaletas,
son las canaletas de drenaje, por donde todos los detritos van a ir hacia afuera. Eso es muy importante porque son las que se encargan de limpiar de suciedad el canal. Y la lima tiene que ser muy bien frotada y limpia con una gasa con alcohol para retirarle toda esa suciedad que se forma, llenando las canaletas y provocando, nos puede provocar eso también una fatiga del instrumento por exceso de trabajo y un sobrecalentamiento. Entonces, para evitar eso, se saca la lima, se limpia con una gasa en alcohol y se dejan las canaletas limpias para evitar esa fricción en el interior del conducto. Eso hay que hacerlo. Siempre se limpian las canaletas de drenaje. Aquí pueden ver las canaletas de drenaje. Miren, aquí empiezan. Aquí van subiendo los detritos, van subiendo, hasta que salen por la parte superior. Entonces, ¿de qué se compone un instrumento rotatorio? Se compone de mango, de vástago, que es la parte que está antes de la parte activa, la parte activa, que es la que va a trabajar en el interior del conducto, y la punta, que va a ser la punta de penetración o la punta de trabajo. Y esa va a tener todas las características que les acabo de mencionar, ¿verdad? Bueno, vamos a parar 5 minutos aquí. Oye, son las 5:55. Nos vamos a ver a las 6. Voy a tomar agua, que ya tengo la boca bien reseca. Nos vemos en 5 minutos. Bueno.
Bueno, ¿ya están todos ahí? Sí, doctor. Vaya, Sí. vamos a tocar Sí, doctor. en este tiempo que Sí, nos doctor. queda, vamos a tocar unos temas bien importantes. Primero, vamos a hacer varias preguntas y las vamos a ir contestando en base científica. La fractura de un instrumento compromete el pronóstico del tratamiento de conductos radiculares. ¿Quién me puede contestar esto? Los más expertos. Pero ya, sin pérdida de tiempo. Depende en qué Depende. etapa esté, doctor. Exacto. Ya empezaron bien. Va a depender del estado en que se encontraba el sistema de conductos y el diagnóstico de patología pulpar que se haya dado y periapical. Si es un caso vital, va a tener un buen pronóstico. Si es un caso con lesión y no pudimos instrumentar por lo menos 2 instrumentos, entonces va a tener un pronóstico que puede ponerse en tela de juicio, ¿verdad? Ahora, si se me fractura y yo tengo láser, el láser puede funcionar a través del foramen y a través de la luz que hay entre la lima y el conducto y puede dejarme estéril la zona. Miren qué ventaja de tener un láser, qué tremendo, ¿verdad? Es una ventaja increíble. Si es un caso vital, no hay por dónde, no hay que preocuparse mucho. La diferencia estadística es de menos del 1%, imagínense, no es nada. Entonces, los instrumentos rotatorios no se oxidan. Miren, 90 días dejé en hipoclorito de sodio estas puntas y no hubo 0 oxidación, no hay oxidación. O sea, de que son muy bien tratados estas aleaciones y eso es una gran bendición a la hora que se fractura un instrumento. Quizás estas limas hasta son mejores que las gutaperchas. Por lo tanto, cuando ustedes vean una lima fracturada, no hagan el escándalo. Hoy no hay que hacer el escándalo. Entonces, solamente hay que mantener el control. Si es un caso de una lima fracturada de más de 7 años, ya eso ya es una situación de éxito, porque las endodoncias a nivel mundial andan entre 7 y 9 años, imagínense. Y si ustedes llegan a más de 7 años con una lima fracturada, ya está en la media mundial de lo que dura un tratamiento de conductos. Entonces no podemos decir que eso es un fracaso, sino que está dentro de la media, ¿verdad? ¿Alguien quiere hacer algún comentario aquí? ¿Nadie? Bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un ángulo helicoidal? Fíjense bien. El ángulo de corte, que también es conocido como ángulo de corte, que es esto, miren, es lo que yo estaba hablando hace poco. El ángulo, miren este ángulo positivo a la derecha. Lo estaba hablando. Esta sería la forma triangular. Miren, esta es la base aquí y este es el vértice. Sí. Entonces, este es ligeramente positivo. Miren. Entonces, nos va a dar la agresividad al cortar. Existen instrumentos con corte negativo como el Profile. El Profile fue el primer instrumento que salió y que no sirvió. Se fracturaban bien fácil porque la aleación no era con tratamiento térmico y el ángulo era bien negativo. Miren el ángulo bien negativo. No cortaba mucho, cuya acción es más de desgaste que de corte. Otros como el ProTaper o el M2 son de corte muy activo, son activos estos, con lo que van a quitar más cantidad de dentina en menor tiempo. Aunque por otro lado, esa mayor agresividad hace que sean menos seguros. ¿Ok?
Entonces, ¿qué va a hacer el ángulo helicoidal? Es el ángulo con que la cuchilla va a cortar la pared del conducto. Así de sencillo. ¿Quedó claro esto? Y estos ángulos varían a lo largo de todo el instrumento. En una parte va a cortar de una forma y en otra parte va a cortar de otra. Entre más juntos quedan las espirales, más desgaste van a tener y más resistentes a la fractura van a ser. Por lo tanto, van a trabajar a menor cantidad de revoluciones por minuto. Ejemplo, las K3 y las Safety Blue trabajan a 350 revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta aquí? ¿O alguna consideración que quiera hacer alguien? Bueno. Aquí lo estamos viendo. Miren la coordenada que yo les estaba diciendo. El ángulo que va a la derecha es positivo. El ángulo que va a la izquierda es negativo. O sea, el que más corta es el que va en positivo. Eso es lo que quiere y lo que indica esta coordenada que han hecho, ¿verdad? Aquí están, miren, los diferentes ángulos helicoidales, cómo se van a ir dando y en qué ángulos van a ir y dónde van a tener mayor corte. Claro que aquí es menos corte que aquí, ¿ve? Aquí es mayor el corte, es de 43 grados y aquí es de 31 grados en la parte inferior. ¿Qué va a ser el cuerpo de la lima? Es la cantidad de metal, es esto, ¿ve? La cantidad de metal que va a tener en el alma, ¿verdad? Nos va a proporcionar mayor o menor robustez. Eso es lo que indica, ¿verdad? El cuerpo de la lima. La técnica de instrumentación. La técnica de instrumentación nos va a dar nos diferencia la manera en que van a trabajar las limas. Normalmente casi todos los sistemas son corono-ápice. O sea, van de la corona hacia el ápice, la mayoría. Aunque hay algunos sistemas como el ENTU que trabajan desde la primera lima hasta la longitud de trabajo. Se puede bajar de un solo. Una instrumentación corono-apical favorecerá una descontaminación progresiva y un estrés menor en la lima, ya que no va a trabajar en toda la longitud. O sea, va a haber menos tensión en las que van bajando poco a poco, vamos irrigando, vamos bajando poco a poco, sin tensionarlas demasiado. Las que bajan de una sola vez, esas se tensionan y pueden en un determinado momento perforarse, ¿verdad? Bueno, aquí, dolor posoperatorio. ¿Cuál tiene más dolor posoperatorio? ¿La de rotación continua o la de movimiento alterno? En todos los trabajos se dice que la que tiene más dolor es la de movimiento alterno. Es la que pasa más material a través del foramen. Por lo tanto, si usted va a trabajar con movimiento alterno, tiene que medicar con analgésico. El dolor postoperatorio no va a ser la gran cosa de diferente, pero sí va a haber una mayor percepción de dolor en el paciente. ¿Qué sistemas transportan menos el foramen? ¿Verdad? Entonces aquí vamos a ver la conclusión. Los sistemas de rotación continua y los de rotación parcial, ¿verdad? Que fueron analizados, fue concluido que en los canales curvos se notó una mínima transportación del canal, similar a las limas Revo S, Reis, Entú y ProTaper universal, ¿verdad? Entonces, todos estos sistemas demostraron
que causan muy poca transportación del foramen apical. Y eso es muy bueno. ¿Qué sistemas remueven más bacterias? Miren, cuando ustedes instrumentan los conductos, apenas el 66% de las paredes son tratadas. ¿Qué quiere decir? Que el 34% de las paredes quedan sin ser limpiadas. Y entonces, ¿cómo es que limpiamos lo demás? Con las soluciones irrigantes, con el ultrasonido, con todo lo demás que tenemos como auxiliares. Por eso es que yo les hago tanto hincapié en que hay que comprar el sistema, el sistema Ultra X, que trabaja 45,000 vibraciones por minuto. Y ese nos va a generar una buena limpieza de las paredes que todavía no fueron agarradas por la instrumentación. Y ya no se diga si ustedes tienen el láser. Ahí consiguen el 100%. Saben ustedes que cuando usted pone el láser, lo pone con EDTA en el canal, luego coloca la indocianina. Y cuando entra el láser, la implosión deja completamente libre de smear layer, que es el lodo que tienen encima las paredes. No queda nada. Y lo que ustedes ven cuando lo ven con microscopio de barrido son aquellas porosidades limpitas de todas las paredes, donde el cemento sellador se va a poder adaptar mejor a la hora que ya van a promover el sellado del conducto. Hay una gran diferencia entre tenerlo y no tenerlo. Eso que quede bien claro. Bueno, ¿cuál de los sistemas va a destruir más debris? O sea, más sobrante de material necrótico, de dentina, de toda la escoria que sale, ¿verdad? Cuando uno hace limpieza del conducto. Entonces, las conclusiones dicen, bajo la condición de este estudio que ustedes están viendo aquí, todos los sistemas causan extrusión de desechos apicales. Es un hecho que todos. La instrumentación rotatoria de secuencia completa se asoció con menos extrusión de escombros en comparación con la de los sistemas de movimiento alterno. Lo que yo les estaba diciendo, el movimiento alterno genera un poquito más de sensibilidad posoperatoria. Ahora, si ustedes colocan rápido el láser cuando apenas van por una lima 20, porque el láser tiene punta 20, el equivalente a la punta 0220. Ustedes ya lo pueden usar después de que usan la 20 y ustedes ya lo pueden meter en el canal y ya lo pueden desinfectar totalmente. O sea que si logran pasar algo a través del foramen ya no va a ir contaminado. Esa es la gran ventaja. Y va a haber menos dolor, porque el dolor está directamente proporcional al número de bacterias que van en los detritos que yo sobrepaso. Por lo tanto, vamos a tener posoperatorios más silenciosos cuando utilizamos el láser. Eso es un hecho. Bueno, para el retratamiento, miren, ¿quién extruye mayor cantidad de material? Una cosa es casos convencionales y otra cosa es el retratamiento o la reintervención. En este caso dice, conclusiones. Bajo las condiciones del presente estudio, todos los sistemas causaron extrusión de desechos apicales. Los sistemas reciprocantes se asociaron con menos extrusión de escombros en comparación con el sistema de retratamiento rotativo convencional. Lo que me llama la atención es que estos investigadores son de los mismos que han estado promoviendo los sistemas de movimiento alterno. Por eso en todas las investigaciones últimamente se está pidiendo de que pongan si hay algún interés de por medio.
Y por lo general no hay intereses, ¿verdad? Pero se pueden dar situaciones que no son correctas. Y ahí es donde entra la integridad y la trayectoria de un investigador. Bueno. ¿Qué técnica de preparación del conducto puede producir más fractura radicular? Cuando ustedes manejen rotatorios, los tienen que manejar con delicadeza. Nada de aquellos movimientos fuertes y golpeantes, porque eso puede fracturar la raíz. Eso ya fue demostrado. Entonces, las conclusiones de este estudio, mire, sobre la formación de fracturas en la raíz dentinaria, son los siguientes. Según los resultados, el uso de instrumentación rotatoria puede provocar algunos defectos dentinales y los sistemas de una sola lima, independientemente del tipo de movimiento, pueden causar formación de grietas significativamente mayores en el tercio apical de los conductos radiculares. Si yo voy a utilizar movimiento alterno, tengo que ejercer menos presión hacia apical y dejar que el instrumento vaya trabajando solo. Es muy importante el equilibrio de esa fuerza. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Ok. ¿Quedó claro? Si vamos Sí, a ocupar doctor. movimiento alterno, tienen que usarlo con mucha delicadeza, sin hacer presiones excesivas. Todos los que quieran llevar movimiento alterno pueden hacerlo. Solo me dicen antes de usarlo y yo les voy a dar las instrucciones. Hoy. Bueno. La mayoría de ustedes saben qué es patencia apical. Díganme sí o no. No, doctor. Eso, sí me gusta. Mañana les voy a enseñar qué es patencia apical. Por favor, Rafael, me recuerda mañana. Hoy, doctora Lorena, también, hoy. Sí, doctor. Voy a hablar de patencia apical, de permeabilidad del conducto. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Vamos a establecer bien la diferencia entre uno y otro. Activación ultrasónica, revisión sistemática. El nivel de evidencia disponible fue bajo, o sea, no se ha evidenciado mucho, por lo que no se pudieron formular recomendaciones clínicas sólidas. Pero ahora sí, ya salieron trabajos, muchos más trabajos. Esto fue en el 2019. Entonces, los estudios futuros deberían centrarse en el efecto antimicrobiano y la curación de la periodontitis apical en dientes con múltiples conductos radiculares. Esto ya está siendo elucidado y cada vez son más las señales y los hallazgos de que los sistemas ultrasónicos marcan una diferencia en el pronóstico general de todos los casos. Y ya no se diga el uso de desinfecciones poderosas como el láser, ¿verdad? O las medicaciones de hidróxido de calcio, que van a incrementar también los niveles de éxito. Entonces, ¿cuál va a ser el nivel del sellado ideal? Miren, aquí les voy a presentar algo bien interesante. El campo de acción del endodoncista se dice que es el canal dentinario. Es donde termina el tejido dentinario. Miren este rosado. El rojo es el canal cementario, que corresponde al canal cementario que lo forma las paredes del cemento. Entonces, no en todos los casos vamos a tener esta constricción que existe aquí, este límite CDC, porque en el 38% de los casos no va a existir límite CDC. O sea, ¿cuál es mejor? ¿El que queda dentro de la constricción o el que queda en contacto con los tejidos periapicales? Este sería el punto 00
del localizador foraminal, ¿se acuerdan? Cuando la lima besa los tejidos periapicales, ese es el punto 0.0. Y es el que muchos ocupan de nivel de sellado. Pero en la literatura, la mayoría habla de que el mejor nivel es aquel que deja y se queda corto por lo menos 1 milímetro en los casos necróticos, o 0.5. Y en los casos vitales se puede quedar corto 1 o 1.5 milímetros, con resultados muy buenos a largo plazo. Entonces, el mejor nivel de sellado siempre va a ser aquel que permite una mayor retención del cono en esta zona. Si es una necrosis, ustedes pueden limpiar todo el canal con una lima o con 2, pero después en la tercera lima ya tienen que disminuir la medida para que se forme una batiente donde se va a detener la gutapercha. Y eso les va a dar un mejor resultado a largo plazo. ¿Lo entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Este es el punto 00. Miren, este que está aquí. Esto en los casos necróticos hay que limpiarlo totalmente con unas 2 limas. Luego le bajan 1 milímetro y ya lo limpian con las demás limas para que se forme una parada o una batiente apical donde se va a detener la gutapercha. Porque si ustedes lo dejan sin batiente apical, la gutapercha aquí, a la hora que compactan la gutapercha, se les puede sobrepasar la punta. Y ahí ya queda con un sobrepase. Y el sobrepase puede originar una presión constante mecánica de los tejidos periapicales que me pueden llevar a una inflamación de esta zona y molestias en el paciente. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Ahí. Esto es lo que pasa, miren. Estos son clareamientos que hemos hecho nosotros con especímenes y luego los hemos inyectado con tinta. Y miren cómo se puede ver el sistema de canales. No estamos solos, ¿verdad? En el conducto, es todo un sistema de conductos que tiene que ser desinfectado. Muchas veces los líquidos, las soluciones irrigantes no pueden desinfectar o llegar a estas zonas. El único que llega ahí es el láser. Actualmente es el láser. Es el único que elimina todo lo que hay en esta zona. Y en las zonas periapicales también. Bueno, miren qué engañoso es la posición foraminal espacial. En una radiografía, según el ángulo que yo le doy, la puedo ver bien. Pero en realidad ya estamos sobreinstrumentando el caso. Y en otro ángulo lo puedo ver sobrepasado. Por eso es bien importante utilizar localizador foraminal para que nos saque precisamente de esas dudas. Con el localizador hay que crearle al localizador cuando marca el punto 0.0. Aunque lo veamos así, si el localizador nos está diciendo que está sobrepasado, lo vamos a retroceder a donde marca el 0.0 para no provocar esas injurias que me van a provocar dolores postoperatorios. ¿Ok? Doctor, pero ahí Sí. en esa imagen se ve un recuadro donde hay tres auxiliares para evitar Déjenme ver. sobrepasarlo. Dice ahí sensación táctil y punta de papel. ¿Podría Sí, explicar? todas. Sí, la sensación táctil es el famoso saltito, doctora. Eso se ocupaba mucho en los años 70. Cuando el Entonces, paciente salta. exacto, los profesores lo que Ah, decían era, bueno, uno va, ¿verdad? Uno va. Hay un punto donde el paciente da el saltito, eso quiere decir que ya nos pasamos. Entonces, eso era lo que se conocía como la sensación táctil. Ahora ya ok, no es válida porque hoy tenemos localizadores foraminales, ¿verdad? Y la otra sí. forma de saber si uno hizo mala la instrumentación es que cuando uno seca el conducto, se da cuenta de que sale sangre de color rojo vivo.
como Sí. tipo arterial. Eso quiere decir que nos sobrepasamos del foramen y que lastimamos de alguna manera los tejidos y que nos tenemos que preparar medicando bien al paciente para que no tenga un mayor desconfort. No, gracias. Gran gusto, doctor. Estamos para servirles hoy. Bueno, nos vamos a ver mañana en el laboratorio. A la 1 de la tarde vamos a empezar, ¿verdad? A esa hora lo tienen. Primero Dios, por ahí nos Si Dios vemos. lo permite, así es. Y voy a llevar yo los sistemas rotatorios para que todos tengan con qué practicar. De todos los que me sobran de mi clínica hoy, mañana los vamos a usar. Bueno, Muchas gracias, gracias. doctor. Que Dios me Ok, los bendiga gracias, a doctor. todos hoy. Amén. Feliz Amén, noche. igual. Amén. Gracias, doctor. Gran gusto. Se cuidan. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, Évila.